¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentes, parece que siempre estás tomando las decisiones equivocadas? Como si, de verdad quisieras hacer lo correcto, pero algo siempre sale mal. Parece que el mundo te pone a prueba todo el tiempo. Y lo peor, justo cuando más necesitas sabiduría, es cuando menos puedes pensar. Hermano, eso ya destruyó a mucha gente. Ha hecho que padres pierdan a sus hijos, que hijos se rebelen contra la vida. Y hasta llevó al hombre más sabio de la historia a perderlo todo. Sí, estoy hablando de él, Salomón. El tipo que tuvo una oportunidad que ninguno de nosotros va a tener. Él habló con Dios. Pidió sabiduría. Y recibió más que cualquier otro ser humano. Pero ¿sabes qué pasó después? Usó mal ese regalo. Se perdió en el orgullo, en el lujo, y en las decisiones equivocadas. Al final, el hombre que empezó como un rey bendecido, terminó con el corazón roto, rodeado de dioses falsos y lleno de arrepentimiento. Y ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido así? Confundido, perdido, intentando hacerlo bien, pero hundiéndote cada vez más. Pero tranquilo. Hoy voy a mostrarte qué hizo bien Salomón. Qué hizo mal. Y cómo puedes evitar cometer los mismos errores. Este vídeo no es solo una historia antigua. Es un espejo. Y quizás, la respuesta que tanto estás buscando, esté aquí. Así que quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar puede cambiar el rumbo de tu vida. Salomón, el hijo del rey que cargaba un pasado misterioso. Siéntate y escucha esta historia, porque no empieza de la forma correcta como muchos esperarían de un rey. Salomón era hijo de David, sí, ese David que enfrentó al gigante Goliat solo con una piedra y una honda. Un chico que se convirtió en rey. Un rey que se convirtió en leyenda. Pero cómo llegó Salomón hasta ahí, es otra historia. Todo empieza con un error. David, ya siendo rey de Israel, se enamoró de una mujer llamada Betsabé. Solo que había un problema, ella ya estaba casada. Y aún así, David mandó al esposo de ella a la guerra, para que muriera. Fuerte, ¿verdad? Pues sí. Fue una de las cosas más feas que David hizo en su vida. Y por eso, muchas cosas malas pasaron después. Pero, ¿sabes qué es lo loco? Dios no canceló a David. Lo reprendió, claro. Lo hizo pasar momentos muy difíciles. Pero también lo perdonó. Y de la relación entre David y Betsabé, nació un niño, Salomón. Ahora piensa conmigo. Imagina nacer con ese peso. Ser hijo de un rey que cometió un gran error, pero fue perdonado. Ser el hijo que, a pesar de venir de una historia torcida, sería usado por Dios para construir algo enorme. Salomón nació rodeado de historia, drama y propósito. David, ya mayor, miró a Salomón y vio algo diferente. No era guerrero como su padre, no era impulsivo. Era tranquilo. Observador. Intelligent. Mientras los otros hijos querían pelear o disputar el trono por la fuerza, Salomón pensaba. Era el tipo de persona que habla poco, pero cuando habla, todos escuchan. Y cuando llegó el momento de elegir quién sería el próximo rey de Israel, David no dudó. Salomón será rey. Pero no solo estaba eligiendo un sucesor. David estaba apostando todo en un chico que cargaba un pasado complicado, pero tenía un futuro prometedor. Y más aún, Dios también estaba con él. Así fue como Salomón, un muchacho nacido de una historia turbulenta, fue elegido para ser el próximo rey de Israel. Pero espera, porque lo que viene después es aún más impresionante. El pedido de sabiduría, cuando Dios miró a un rey y dijo, pide lo que quieras. Imagina que acabas de convertirte en rey. Tienes un trono solo para ti, coronas de oro, siervos por todos lados, soldados que obedecen con solo mirarlos. Pero por dentro, bien por dentro, estás con miedo. Porque una cosa es ser hijo de David, y otra muy diferente es tratar de ser tan bueno como él. Así se sentía Salomón. Era joven, inexperto, y ahora tenía que gobernar a millones de personas. Un pueblo terco, con mucha historia y promesas divinas sobre ellos. Y Salomón pensaba, ¿cómo voy a poder con todo esto? ¿Cómo yo, un hombre común, voy a liderar al pueblo de Dios? Y entonces, una noche, algo sobrenatural ocurrió. Salomón estaba en Gibeón. Había ofrecido 1000 sacrificios a Dios. 1000. Era su forma de decir, estoy aquí, Señor. Estoy intentando hacerlo bien. Mostrame el camino. Y fue entonces que, mientras dormía, Dios le apareció en un sueño. Y hermano, mira lo que le dijo. Salomón, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Pausa ahí. Imagina el impacto.
El propio Dios, creador de todo, haciéndote una pregunta así. Como si el cielo entero se detuviera por un segundo solo para escucharte. Era la oportunidad de oro. Riquezas? ¿Poder? Fama? ¿Inmortalidad? Pero Salomon respiro hondo. Y su respuesta fue tan diferente, tan sincera, que hasta hoy resuena en la eternidad. Dijo: Señor, yo soy solo un muchacho. No sé cómo salir ni entrar. Dame un corazón sabio, un corazón que entienda. Dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Dame discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Fue humilde. Fue directo. Y fue de corazón. Y en ese momento, Dios se emocionó. La Biblia dice que eso agradó mucho al Señor. Porque Salomón no pidió cosas egoístas. Pidió sabiduría para cuidar de los demás. Entonces Dios le respondió algo así. Porque no pediste riquezas, ni la muerte de tus enemigos, ni una vida larga. Sino sabiduría. Te voy a dar eso. Y además, te daré todo lo que ni siquiera pediste. Tendrás riqueza. Tendrás fama. Tendrás honra. Y si andas en mis caminos, vivirás muchos años. Hermano, imagina un contrato celestial firmándose ahí mismo. Una promesa hecha cara a cara con Dios. Fue en ese sueño que Salomón se convirtió, de verdad, en el rey más sabio que el mundo haya visto. Y a partir de ahí, todo cambió. El juicio de las madres, cuando la verdad salió con una espada. Justo después de que Salomón pidió sabiduría a Dios, vino la prueba. Una de esas pruebas que nadie enseña en la escuela, que no tiene libro, ni manual. Era solo tú, el momento, y lo que llevas en el corazón. Llegaron dos mujeres al palacio. Las dos con el mismo dolor en el rostro. Las dos con un bebé en brazos, pero solo uno estaba vivo. Y ahí empezó la confusión. Una de ellas habló primero. Mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Tuvimos a nuestros hijos con pocos días de diferencia. Pero de madrugada, su hijo murió. Ella cambió los bebés mientras yo dormía. Y ahora dice que el hijo vivo es suyo. La otra respondió al instante. Mentira, el hijo vivo es mío, fue el suyo el que murió. El salón se quedó en silencio. Guardias, siervos, todos callados, mirando a Salomón. No había testigos. No había cámaras. No había ADN. Solo dos madres, y una vida en juego. Y entonces, Salomón, con la cara más seria del mundo, da una orden que parecía una locura. Traigan una espada. Vamos a partir al bebé en dos. Cada una se queda con la mitad. Todo el mundo abrió los ojos. Una de las mujeres se quedó paralizada. Fría. La otra, desesperada, gritó. No, no hagas eso, entrégale el bebé a ella, pero no lo mates. En ese momento, Salomón la señaló y dijo. Esa es la verdadera madre. Solo una madre de verdad preferiría renunciar a su hijo antes que verlo morir. Y ahí, hermano, lo que pasó después fue como un terremoto en el reino. La noticia se regó de boca en boca. Los ancianos quedaron impactados. El pueblo decía. Este rey, tiene algo diferente. Tiene la sabiduría de Dios. Ese fue el día en que Salomón ganó el respeto del pueblo. No por la espada, sino por la cabeza. No por el grito, sino por la verdad. Y quedó claro. Dios estaba con él. Y esa fue solo la primera historia. Porque la mente de Salomón era un verdadero océano de sabiduría. Y su corazón, apenas comenzaba a ser puesto a prueba. El templo de Jerusalén cuando el cielo tocó la tierra. David, el padre de Salomón, siempre tuvo un deseo en su corazón. Construirle una casa a Dios. Un lugar sagrado donde la presencia del Señor pudiera habitar entre su pueblo. Pero Dios le dijo. Has derramado mucha sangre en guerras. No serás tú quien construya mi templo, sino tu hijo. Y ese hijo, era Salomón. Cuando Salomón oyó eso, entendió que no era rey por casualidad. Tenía una misión en sus manos. Levantar el templo más sagrado que el mundo haya visto. Y hermano, no escatimó en nada. Trajo los mejores materiales. Cedros del Líbano, piedras gigantes perfectamente labradas, oro puro de todos los rincones. Fueron 7 años de obra. Miles de trabajadores. Un proyecto gigantesco. Todo hecho al detalle, siguiendo instrucciones directamente dadas por Dios. El templo tenía columnas gigantes, salones internos, el lugar santísimo, un sitio tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año. Allí estaba el arca de la alianza,
la misma que contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Cuando todo estuvo listo, Salomón reunió a todo el pueblo. Era día de fiesta. Sacerdotes con trompetas, el pueblo cantando, sacrificios siendo ofrecidos, y en el centro de todo, el templo brillando. Pero entonces, hermano, pasó lo inesperado. En el momento en que colocaron el arca en su lugar, dentro del lugar santísimo, una nube densa descendió sobre el templo. Y no era humo de incienso. No era un efecto especial. Era la gloria de Dios, visible, real, cubriendo todo el lugar. Los sacerdotes no podían mantenerse en pie. Todos cayeron rostro en tierra. Era como si el cielo hubiera invadido Jerusalén. Y allí, ante esa presencia poderosa, Salomón hizo una oración hermosa. Se paró en el altar, levantó las manos al cielo, y dijo: Señor, ni los cielos de los cielos pueden contenerte. Mucho menos esta casa que he construido. Pero escucha la oración de tu siervo. Y cuando tu pueblo peque, y se arrepienta, y mire hacia este templo, escucha desde los cielos y perdona. Fue emocionante. Salomón sabía que el pueblo iba a fallar. Sabía que en algún momento Israel se perdería. Pero también sabía que ese templo era una oportunidad de reconciliación. Un símbolo de fe. Un lugar donde Dios y el hombre podían encontrarse de nuevo. Ese día marcó la historia. El templo se volvió el corazón de Jerusalén. Y Salomón se convirtió en el rey que no solo gobernaba, sino que construyó un hogar para Dios entre su pueblo. Pero, como verás más adelante, ni el mayor templo del mundo puede sostener un corazón que empieza a desviarse. El auge de la riqueza y la fama, cuando Salomón se volvió leyenda viva, y olvidó el comienzo. Después de que el templo fue construido y la presencia de Dios descendió con poder, Salomón fue aún más respetado. Su fama cruzó fronteras, desiertos, mares. Era como si el nombre Salomón fuera una especie de hechizo. Todos querían ver de cerca a ese rey que construyó la casa de Dios, y que, según los rumores, sabía todo sobre todo. Y hermano, no eran solo chismes. Salomón realmente era diferente. Escribía sobre plantas, animales, comportamiento humano, justicia, emociones, liderazgo. Hablaba con reyes, campesinos, comerciantes, y todos salían con la mente llena y el corazón en paz. El pueblo de Israel vivía su mejor época. Paz por todos lados. Riquezas entrando por las puertas de la ciudad. La Biblia dice que la plata era tan común como las piedras en Jerusalén. Salomón construyó palacios, jardines, fuentes, fortalezas. Era como una ciudad de dioses, pero real. Todo era grande brillante organizado. Y entonces, llegó ella. La reina de Saba. Una mujer poderosa, venida de tierras lejanas, probablemente del sur de Arabia o Etiopía. Oyó tanto sobre Salomón que decidió: lo veré con mis propios ojos. Y llevaré preguntas que ningún hombre puede responder. Llegó a Jerusalén con una caravana de camellos, oro, piedras preciosas y especias. Y cuando vio el palacio, los sirvientes bien vestidos, la escalinata, la comida, los músicos, los guardias, y sobre todo, cuando habló con Salomón, se quedó sin palabras. La Biblia dice que se le fue el aliento. Y luego confesó: todo lo que oí sobre ti era cierto. Pero ni la mitad me contaron. Tu sabiduría y tu riqueza superan todo lo que imaginé. Salomón era el rey que todos querían conocer. El hombre que escribió libros como Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Un hombre que parecía haber sido tocado por el mismo dedo de Dios. Pero entonces, hermano, justo cuando todo estaba perfecto, comenzó la grieta. Salomón, rodeado de fama, lujos y halagos, empezó a relajarse con las cosas que antes eran sagradas para él. Y en el silencio de la fama, en la comodidad del oro. Poco a poco, comenzó a olvidarse de aquel que lo había puesto allí arriba. La caída de Salomón, cuando el rey más sabio se enamoró de lo equivocado. Salomón lo tenía todo, hermano. Todo. Sabiduría, fama, oro, poder, prestigio, el templo más sagrado jamás construido, y un pueblo entero en paz. Pero su corazón, ya no era el mismo. Al principio, Salomón hablaba con Dios. Consultaba al Señor antes de cada decisión. Escribía proverbios con enseñanzas profundas. Pero con el tiempo, se fue desviando poco a poco. ¿Y sabes qué lo arrastró? Las mujeres. Salomón empezó a casarse con princesas extranjeras. Primero por estrategia política. Luego por deseo.
La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres, cada una con su cultura, sus costumbres y sus dioses. Dios ya le había advertido. No te mezcles con mujeres extranjeras. Te alejarán de mí. Pero Salomón no escuchó. O mejor dicho, escuchó, pero pensó que podía manejarlo. Como ese tipo que dice: tranquilo, yo tengo el control. Pero no lo tenía. Esas mujeres convencieron a Salomón de permitir altares paganos en Israel. Permitió que se construyeran lugares de adoración a dioses como Quemos, Moloc y Astarte. Y lo peor, él mismo empezó a participar. El mismo rey que construyó el templo de Dios. Ahora construía altares para dioses falsos. El mismo hombre que pidió sabiduría divina. Ahora se arrodillaba ante ídolos de piedra. Y eso entristeció profundamente el corazón de Dios. Pero Dios es justo. No le quitó el trono de inmediato. Por respeto a la alianza con David, esperó la muerte de Salomón. Pero dejó claro: después de tu muerte, el reino será dividido. Habrá conflicto. E Israel nunca será el mismo. Fue la primera grieta del reino. El inicio del fin de la era dorada. Salomón envejeció, amargado, quizá arrepentido. Y vio como todo lo que construyó comenzaba a perder su brillo. Las promesas se desvanecían. Y entendió que sabiduría sin obediencia es solo vanidad. La reflexión final de Salomón cuando el más sabio descubrió que todo es vanidad. Imagina al rey más poderoso de la tierra, ya anciano. Barba blanca, mirada cansada, sentado en el palacio que él mismo construyó. Rodeado de oro, sirvientes, jardines, música y libros. Pero con un vacío profundo en el alma. Salomón miraba a su alrededor y pensaba: todo esto se ve bonito. Pero por dentro, estoy roto. Fue en ese ambiente que escribió uno de los libros más sinceros de la Biblia, Eclesiastés. Y al inicio, ya suelta la verdad. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. En otras palabras, todo pasa. Todo se desvanece. Todo es humo. ¿Dinero? Lo juntas, lo acumulas, y luego mueres. Y otro se queda con él. ¿Trabajo? Te esfuerzas, construyes, te estresas, y a veces ni siquiera vives lo suficiente para disfrutarlo. Fama? Hoy te recuerdan, mañana nadie sabe tu nombre. Mujeres, fiestas, banquetes, palacios, viajes, placer, conquistas. Salomón tuvo todo eso. Y él mismo dijo: probé de todo. Me entregué a todos los placeres. Y al final, no quedó nada. Pero no creas que el libro es puro lamento. Eclesiastés no es para deprimirse. Es para despertarse. Salomón entendió, al final de su vida, que la mayor sabiduría no es saberlo todo. Es temer a Dios. Y ahí viene la frase más fuerte, más honesta, más necesaria. De todo lo que se ha oído, la conclusión es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el deber de todo hombre. Eclesiastés 12 y 13. Así se despidió Salomón. Con una reflexión cruda, realista, pero llena de esperanza. Porque aunque se equivocó, aunque se desvió, volvió con el corazón quebrantado, pero sincero. Y al final de todo, no importa si eres rey o albañil, sabio o sencillo. La verdadera sabiduría es acordarse de Dios antes de que sea demasiado tarde. Y eso es todo, hermano. La historia de Salomón no es solo sobre sabiduría. Es sobre el ego. Sobre decisiones. Sobre caída. Pero también sobre regreso. ¿Te diste cuenta? No es solo sobre Salomón. Es sobre ti y sobre mí. Porque a veces creemos que sabiduría es solo saber qué hacer. Pero la verdad es que la sabiduría real es mantenerse en el camino correcto aunque todo alrededor te quiera hacer caer. Salomón lo tuvo todo. Sabiduría, riquezas, paz. Pero se perdió porque dejó que su corazón se alejara de Dios. Y si le pasó a él, hermano, nos puede pasar a cualquiera. Así que mantente alerta. Porque el peligro no es caer una vez. El verdadero peligro es dejar de vigilar, dejar que entre el orgullo y ni darte cuenta de que te estás alejando. Y mira, si este vídeo te tocó de alguna forma, deja tu like, de verdad. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo este tipo de contenido. Suscríbete al canal para no perder los próximos vídeos. Y ya está apareciendo aquí en la pantalla otro vídeo que te va a abrir aún más la mente sobre este tema. Haz clic y sigue esta jornada conmigo. Estamos juntos, hermano. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo vídeo.